Bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le da la más cordial bienvenida a este programa especial en torno a la Virgen de los Ángeles. Comenzamos. El Rincón Tico de hoy nos lo envía María Fernanda Saborío desde Manuel Antonio en Quepos. Recuerde enviarnos sus fotografías al correo electrónico yvega@sinar.go.cr. Hoy conversamos con el padre Juan Carlos Hidalgo Brenes, cura párroco de la iglesia Santa Catalina de Alejandría, acá en La Uruca, sobre la hermosa Virgen donada por el Sinar a la iglesia y la devoción a la Virgen de los Ángeles en tiempos de pandemia. Muchas gracias, padre, por atendernos. Hola Jennifer, espero que esté muy bien, que estos días sean una dicha profunda en su vida. Gracias por la entrevista. Padre, ¿qué representa para la parroquia y para la comunidad recibir esta hermosa imagen de Nuestra Señora de los Ángeles? Bueno, para nosotros ha sido un regalo increíble. Lo que la gente ponía en los medios, ¿verdad? Era cómo, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Porque como pueden ver, esta era la imagencita que nos acompañaba siempre, y pasar de la imagen a ella, ¿verdad? Pues es muy significativo. Una viejita me dijo: padre, pero es muy grande. Le dije: nos recuerda el corazón de nuestra madre, que es 1000 veces más grande que esta imagen. Y es lo que creo que para todas y todos nosotros nos representa la Virgen, ¿verdad? Hoy precisamente y ayer celebramos la Virgen, templo de Dios, ¿verdad? Y hoy celebrábamos por los enfermos, madre que acoge a los enfermos. Creo que es eso, sentir que la ternura de la Madre de Dios y nuestra se hace presente a través de una imagen, que nos recuerda precisamente esa grandeza del amor de ella para con nosotros y de esa fe tan profunda que movió su vida, que hizo posible la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en ella. Y que se va transmitiendo a través de la historia, y que ella siempre ha estado ahí, al lado de los que más sufren, de los más pobres. Siempre vamos a descubrir en las diferentes advocaciones a la Virgen María, vamos a descubrir que se comunica, se revela a los más pequeños, a los más sencillos, y continúa haciéndolo con nuestro pueblo. En particular con nuestra parroquia, en este momento de pandemia, pues peregrinamos en el corazón. Y peregrinamos aquí con ella, celebrando la novena, y aunque no caminamos tantos kilómetros, no quiere decir que no estemos haciendo la peregrinación y no estemos identificados con ella. ¿Cómo vivir la fe, la devoción a la Virgen de los Ángeles sin la romería? Creo que el peregrinar hacia la basílica tiene un gran sentido en cuanto que hacemos visible lo que hay en nuestro corazón. Pero también debemos de recordar algo fundamental que está en el mismo Evangelio. Quiero misericordia, no sacrificios. Si Dios no va nunca a medir el sacrificio del hombre, sino con qué corazón camina el hombre. Puede ser 1 metro, pueden ser 2 metros, pueden ser 100 metros, pueden ser kilómetros, pero importante no es cuánto caminamos, sino con cuánto abrimos nuestro corazón a Dios a través de la intercesión de ella, para que nosotros podamos clamar a Dios y experimentar el don de su misericordia. Recordando algo fundamental en el término miserere, que recuerde que es aquella acción de Dios que se abaja para abrazar la miseria del hombre desde el amor infinito como Padre, para transformar la miseria en gracia, en dicha, en alegría, en esperanza, en fuerza. Entonces creo que peregrinamos por eso, con el corazón, y estos 2 años nos ha hecho posible pensar también que nuestra madre está ahí siempre, como toda madre. He pensado mucho estos días en las mamás que tienen a sus hijos con COVID-19
en los hospitales, que no pueden estar cerca de sus hijos, por ejemplo. Pero el amor de ellas es tan grande que aunque físicamente no estén cercanos, no quiere decir que no estén abrazando a sus hijos. Igualmente nosotros nos dejamos abrazar por ella, no porque está en un lugar específico, sino porque nuestra fe y nuestro corazón está abierto a ella y a través de ella a Dios nuestro Padre. Padre, ¿nos regala un mensaje final en tiempos de pandemia? Somos hombres y mujeres de fe que debemos de recordar que Dios no es el hada madrina que resuelve las cosas fácilmente, sino que Dios es el Padre amoroso que está ahí para estar con nosotros, para ser la fuerza nuestra, y Dios nos da la fuerza para que nosotros podamos vencer lo que nos limita, vencer lo que nos arrebata la esperanza, porque Él es la esperanza, Él es la vida, Él es el consuelo, Él es el camino. Importante que nosotros recordemos en tiempo de pandemia que Dios no prueba, no. Dios ama. Y en el amor de Dios somos capaces de vencer las pruebas de la vida. Sufrir, enfermarnos es parte de la dimensión y de la limitación del humano. Pero hay una fuerza mayor que es la fuerza de Dios que está sobre la limitación de lo humano, que es lo que nos sostiene y nos fortalece para vencer lo que nos limita como hombres y mujeres de fe, abiertas a la certeza de la promesa de Dios, que es la vida, abiertos a la certeza de Dios, que es el amor, abiertos a la certeza de Dios, que es un Dios tierno y misericordioso, que en la ternura de Padre abraza la miseria del humano y lo redime, lo hace suyo para redimirnos y sostenernos, fortalecernos o liberarnos para el encuentro último y pleno con Él. Porque creo que también olvidamos y vemos la muerte como una tragedia, porque vemos que Dios nos prueba cuando alguien parte y no vemos que es que Dios hace visible la promesa de la redención y de la resurrección en quienes parten. Dios no nos castiga, no nos arrebata a quienes mueren. Dios los abraza y nos abraza a nosotros en el dolor del aquí, en el dolor del duelo. Pero Dios hace visible su promesa. Dios nunca nos falla. Como bellamente lo dice San Pablo. El hombre puede ser infiel a Dios, pero Dios no puede ser infiel al hombre porque no sería Dios. Así que no tengamos miedo. Creamos en la promesa de Dios y como he dicho yo en todas las Eucaristías, si nosotros vivimos el mandamiento del amor, entonces venceremos la pandemia cuidándonos unos y otros. Porque la fuerza del Evangelio es el amor y el amor pasa por el otro, el cuidar al otro, el cuidarme yo. Así que pidámosle a Dios pues que tengamos esa fe que en María se hace verdad. Ella por eso nos muestra al Hijo, recordándonos que no estamos solos, que ella y a través de ella el Hijo de Dios se hace hombre para abrazar nuestra humanidad y seamos capaces en nuestra humanidad de descubrir la fuerza redentora del amor de Dios. Agradecemos al Padre Juan Carlos Hidalgo Brenes, cura párroco de la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, por esta hermosa reflexión. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos. Continuamos con más información. Pronto a cumplir 25 años de labor en el CINAR, Antonio Carrillo es el creador de la imagen de Nuestra Virgen de los Ángeles que hoy habita en la parroquia Santa Catalina de Alejandría en La Uruca. La elaboración de esta impresionante imagen de casi 3 metros fue todo un reto para nuestro compañero Antonio Carrillo, quien puso alma, vida y corazón en esta hermosa obra de arte. Se acercaba la romería del 2011 y el señor Alan Rodríguez decidió
que hiciéramos una virgen para llevarla todos los años a Romería Cartago. Entonces llegó y me buscó en escenografía y me dijo que si yo le podía hacer la virgen, y yo le dije que sí, que con mucho gusto, que me ayudara con los materiales. Resulta que ella se comenzó a hacer de papel. Fue la primera figura que se hizo en puro papel periódico, y así se llevó a la iglesia de Los Ángeles pintada. Ese día llovió mucho porque lo fuimos desde aquí, desde el canal, hasta San José caminando. Llovió tanto que yo estaba pensando, un compañero que se llama Badilla, que supuestamente la Virgen se iba a caer, el papel y todo. Y otro día en la mañana yo pidiéndole a Dios que ojalá no se cayera, porque para mí era un compromiso de haberla hecho. Incluso en ese tiempo el señor Adri Trigueros me dice, Antonio, ¿hay posibilidades de que la Virgen no se caiga o algo? Y le digo, no, ella tiene una medida de 2,60 metros. Es una de las figuras en papel más grande del país que se ha hecho. Lleva estructura de varilla, lleva estructura de papel y estructura de alambre. Toda está forrada en goma y se pintó con pintura de aceite. Incluso en ese tiempo el muchacho de la derecha dice que es la Virgen de Papel Milagrosa, lo dijo allá en Cartago, porque llovía demasiado. La confección de esta Virgen se convirtió en un proyecto SINAR, donde muchos nos identificamos y otros tantos participaron activamente en su creación. Yo cuando entré al canal comencé a dar clases de pintura. Entonces en base a eso, las clases que daba a la hora de almuerzo, las muchachas llegaban y me ayudaban a pegar este papel. O sea, yo escogía en el tiempo del almuerzo para ir a pegar todos los papeles. Resulta que cuando ya se decidió que les gustó a la gente que llegaba, porque toda la gente se tomaba fotos, entonces yo ideé llenarla de fibra de vidrio para que fuera más segura, para no tener ese problema de que se va a caer o que se moja o algo y le vaya a pasar algo. Entonces se le puso fibra de vidrio encima. En el caso mío, para mí era un reto. Lo que pasa es que yo me agarro mucho de la mano de Dios y le pido que me ayude, porque ya yo no tengo preparación artística, yo soy espíritu. O sea, todo lo que lo he hecho nada más con la ayuda de Dios. Siento que es algo importante, porque cuando uno se agarra de la mano de Dios, hay cosas que uno puede lograr y la gente a veces dice, pucha, pero ¿cómo la hizo? ¿Cómo se hace? La nueva casa de nuestra Virgencita nos llena el corazón a todas las personas colaboradoras del SINAR y en especial a nuestro querido Toño, su creador, quien agradece el apoyo que ha recibido desde siempre en nuestra empresa. Bueno, estoy contento primero que todo porque sé que aquí la van a cuidar y todo. Y sé que aquí la gente va a venir a verla. Es una figura, que es una imagen de la Virgen de los Ángeles y espero que les guste mucho y la tengan para el rato aquí. Quiero darle las gracias al señor Don Boris, al jefe Willy, a varios compañeros ahí que lo apoyan a uno en todo, que cuando uno hace como Luis Carlos y varias personas ahí, uno presenta un proyecto y ellos con mucho gusto lo ayudan a uno. Y eso es importante, sentirse uno que está apoyado por ellos. Dios me los bendiga y muchas gracias. Y ojalá que sigamos produciendo para el SINAR, porque es una institución del pueblo y el pueblo necesita buena programación y hay que seguir adelante. A continuación, nuestra colega de Los Santos Digital, Helen Naranjo, nos trae una historia de fe en relación con la Virgen de los Ángeles. Daniel Fallas, un vecino de San Lorenzo de Tarrazú y dueño de un restaurante, quien asegura haber recibido un milagro hace 23 años. Yo en 1998, por descuidos y por trabajo, me resfrié y me dio varicela, pero la varicela no me reventó normalmente, sino que se me fue a los pulmones y a los riñones. Estuve internado 10 días en coma en el hospital Calderón Guardia y a los 7 u 8 días le dijeron a mi esposa, señora, prepárese y prepare a sus hijos porque su marido posiblemente se nos va. En cierto lapso de tiempo le damos nosotros a este tipo de enfermedades y después de eso tenemos que desconectamos la persona porque ya vemos que no hay nada que hacer por ella. Y entonces mi esposa, como gran persona de fe en la Virgencita de los Ángeles y en nuestro Señor, llegó y le dijo al doctor, doctor,
Mi marido no se muere, doctor. Primero que todo, usted no es Dios, perdóneme, usted no es Dios. Mi marido, nosotros necesitamos, y Diosito y la Virgencita de los Ángeles lo van a sacar adelante. La fe de su esposa lo sacó adelante, aseguró don Daniel. A los 2 días que mi esposa habló eso con el doctor, llegó una enfermera y le dijo, señora, ¿usted ya vio algo en su marido, alguna diferencia? Y le dice mi esposa, no, ¿qué será? Señora, ya le desconectamos 2 máquinas. Y a los 5 días ya íbamos para la casa. Mal, porque en realidad estábamos mal. El doctor me dijo, te voy a dar unos días para que vayas a tu casa, pero en 15 días o en 10 días te tenés que internar otra vez para seguir con tus exámenes, porque lo tuyo es algo pero muy exageradamente bueno. Y las pruebas que se hicieron con usted, que estés aquí todavía, me dijeron, ¿verdad? Y entonces mi esposa me dice, padre, le debemos una promesa a la Virgencita de los Ángeles. Yo le prometí a la Virgencita de los Ángeles que te sacara adelante y que íbamos a hacer la caminata desde aquí, desde Desamparados hasta Cartago. Salí de ahí y 3 meses después fuimos a hacer la promesa, caminamos lo que yo no podía caminar, pues, de lo mal que estaba, que todavía, o sea, estaba en franca recuperación. Y pude hacer la caminata desde Desamparados hasta la Iglesia de los Ángeles. Los médicos se mostraron muy sorprendidos de la recuperación que tuvo este vecino de Tarrazú, pues su estado de salud era realmente crítico. Pero sus familiares consideran que para Dios y la Virgen no hay imposibles. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias Regional. Esta tarde también vamos a conversar con Valeria López. Ella es profesora de la Universidad de Costa Rica e hizo una tesis sobre la historia de la aparición de la Virgen de los Ángeles. Ella nos va a ampliar algunos detalles históricos. Bienvenida. Comenzamos con la historia, mitos y registros antiguos sobre la Virgen de los Ángeles. Muchas gracias por tomarme en cuenta en estos programas. Es muy importante que el conocimiento histórico tenga espacios de divulgación y que sean discutidos desde lo que se habla y desde lo que se conoce en la academia. El mito es un tema, siempre en historia, es algo que me gusta mucho hablarlo, y la última vez que hablé con el historiador José Daniel Gil, a él también le interesó muchísimo en su momento, en la década de los 70, cuando salió su tesis sobre el culto a la Virgen de los Ángeles. Me dijo que eso fue lo que le llamó muchísimo la atención a la hora de realizar su investigación, el tema del mito, el tema del ritual y historia de las mentalidades, ¿verdad? Si revisamos lo que se conoce como el mito, es el hallazgo de la imagen en 1635. Eso es lo que en cuestiones narrativas se maneja. Si nos vamos al archivo nacional, el registro histórico más antiguo es de 1639, en el que se habla de un repartimiento de indios, así habla la fuente primaria, a la ermita de la Virgen de los Ángeles, la cofradía más bien, perdón, a la cofradía de la Virgen de los Ángeles. Ese es el registro más antiguo. Por lo tanto, esta narración de que se ubicó en 1635 es una narración que se construyó, y eso es una hipótesis muy interesante de Iván Molina, que se construyó en el siglo XIX por medio de, por la figura de Víctor Manuel Sanabria, para justificar el tricentenario en 1935. Y es algo que yo estudio en mi tesis, de hecho, el uso político del espacio del 2 de agosto en este periodo, donde hay una disputa importante entre la Iglesia Católica y los partidos políticos de la época. Entonces,
¿A qué va todo este conjunto de ideas? Que la reivindicación o la visibilización de la fecha de 1635 como la fecha de el hallazgo, en realidad es una narración que nace más en el siglo XX. 1935, 1934 empiezan a hablarse otra vez de este mito. Elementos históricos y de fe como la piedra y la imagen toman aún más valor porque la Virgen es la patrona del país. Bueno, los espacios sagrados pues de ritual y de migración y el significado del agua es algo que en términos antropológicos se han estudiado muchísimo. Se pueden rastrear desde la época medieval. Si nos vamos el tema de los monasterios en Francia, en Italia, cómo se trasladaban muchas personas para ir a un lugar sagrado y tener un proceso de purificación por medio del agua. Eso no es nuevo, a eso voy, no es algo novedoso. El tema es que en Costa Rica es algo importante o es algo de gran tamaño porque es la patrona de la República y tiene todo este ritual de trasladarse desde distintos lugares del país, hasta si se hablan de gente que viene de Nicaragua y de Panamá para ir a Cartago. Y este simbolismo de purificación es muy interesante porque no es novedoso, pero en cuestiones de Costa Rica sí tiene una cualidad de milagro, como son los exvotos, por ejemplo, cuando las personas van, le piden un favor a la Virgen de los Ángeles, esta se los da, se los otorga, y en agradecimiento, las personas les dan una figurita de metal, que es el museo que está debajo de la basílica, de hecho. Esto es un acervo muy interesante, muy importante, que debería estudiarse. De hecho, yo fui a cuestionar a la misma basílica de cuánta es la cantidad de exvotos que manejaban, no tienen en realidad el número exacto, tienen una gran cantidad de estos agradecimientos y es por medio del padecimiento, además, que alguien padece, les solicitan algo a la Virgen de los Ángeles y esta se los otorga. Entonces, vean que hay distintos espacios de catarsis y podría decirse, de ofrenda y de recibo entre los que creen en este culto y en esta imagen. ¿Existe algún dato histórico que la mayoría de los costarricenses no conocemos y que usted en su reciente investigación aportara y nos pueda contar? Sí, de hecho, yo tuve una fascinación por este fenómeno desde que tengo memoria, personas que se trasladaban por distintos motivos a Cartago y entraban de rodillas. Entonces eso me parecía fascinante. A la hora de formarme como historiadora, me recomendó en ese momento un profesor que siguiera la línea de José Daniel Gil con respecto a historia de las mentalidades y el espacio del ritual y lo simbólico. Y según la línea temporal que dejó abierta el historiador José Daniel Gil, encontré que para 1930 a 1960 el espacio del 2 de agosto, principalmente al de Cartago, va a ser un espacio político importante. En este contexto estamos hablando de la Iglesia Católica tratando de retomar el poder porque los liberales la habían trasladado de ser una institución influyente en cuestiones educativas, también económicas y políticas. Y ante esta disputa, la cuestión social
es decir, las personas desde abajo, o sea, las personas que están en los estratos más bajos, van a hacer una nueva agenda política, por distintos motivos, la crisis económica, casi que de manera, podría decirse, de consecuencia, se va a crear el Partido Comunista, la expansión de estas ideas va a generar en la Iglesia Católica un anticomunismo que hasta lo vamos a ver reflejado en el 2 de agosto. De hecho, si revisamos el tricentenario y las imágenes que hay en los periódicos, se evidencia una narrativa muy clara de la Iglesia Católica, principalmente de las figuras del arzobispado y sus allegados, de una postura anticomunista. Agradecemos el tiempo a Valeria López, profesora de la Universidad de Costa Rica. De esta forma llegamos al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Los esperamos mañana.